con Emily, vayan a la parte de atrás, van a tener su clase. Van a estar ahí con los niños, van a estar compartiendo, teniendo su clase. Isabela también. Van a tener ahí con sus maestros de niños, Juan Pablo y Emily. Ellos están capacitados y entrenados para trabajar con niños. Ellos hacen parte de un ministerio que se llama CEF, Child Evangelist Fellowship, que es jóvenes como ellos. Ellos dedican su verano, todo su verano, Juan Pablo, Emily e Isabela, y ellos trabajan con niños en campamentos o casas de verano, donde traen niños de determinados lugares de la ciudad, dependiendo de la casa donde se pueda hacer, y entonces conectan a esos niños y les comparten de la palabra de Dios. Entonces ellos no están yendo con sus niños a distraerlos, no, ellos están yendo con toda la capacitación a poderles enseñar a sus hijos la palabra de Dios. Amén. Entonces, mientras ustedes reciben palabra aquí, ellos allá están recibiendo también palabra. No los tenemos para entretenerlos, porque esa no es la finalidad de la iglesia. La iglesia es poder enseñar los principios bíblicos de Dios en estos pequeñitos, y que usted en casa pueda ser consistente con ello y pueda seguirlos encaminando, enseñándoles a través de su ejemplo, para que se cumpla lo que dice la palabra de Dios. Instruye al niño en el camino de Dios, y aun cuando fuese viejo, ¿qué? Jamás se apartará. Entonces, vamos a ir rápidamente al libro del profeta Abdías, capítulo 1, verso 3. Abdías, capítulo 1, verso 3, y cuando lo tenga ahí, déme un amén. Dígame, ahí ya lo encontré, ya estoy ahí, y que podamos juntos leer el mensaje de la palabra del Señor. Entonces, Abdías está antes del libro de Jonás, es una sola hojita, y vamos a leerlo desde el versículo 1. En la versión Reina Valera, bueno, la que yo tengo es la página 1331, no sé en la Biblia que usted tenga, pero vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Damos la bienvenida a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Le pido que se ubique en su casa, que no se tape mucho para que no se duerma, y que se conecte en este viaje de la palabra de Dios en el día de hoy, para que juntos podamos entender y comprender lo que Dios tiene para nuestra vida. Libro del profeta Abdías, capítulo 1, verso 1. Y dice la palabra del Señor: visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha ¿qué? ¿Te ha qué? Engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Oremos. Padre eterno, venimos delante de ti, Señor, reconociendo tu grandeza y señorío. Te pedimos que nos edifiques, nos exhortes y nos consueles según sea la necesidad. Que tu palabra, Señor, hoy hable a nuestra vida, y que pueda, Señor, edificarnos, que pueda libertarnos, que pueda traer luz, Señor, y que pueda cimentarnos en ti, que eres la fuente de todas las cosas. Te damos gracias a ti, Señor, y te pedimos que nos des un espíritu enseñable. Te pedimos que podamos tener hoy nuestra atención conectada y enfocada en lo que tu palabra dice, y que podamos, Señor, ser transformados por el poder de tu gracia. Que a través de tu palabra hoy, Señor, podamos tener luz y claridad, y podamos ver, Señor, con mayor nitidez el panorama de nuestra vida frente a ti y frente a la palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús, Dios eterno, que tú hoy escribas en nuestro corazón tu buen consejo, y que seamos, Señor, no oidores olvidadizos, sino que seamos oidores y hacedores de esta palabra de verdad. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tome su lugar en esta hora. Y entonces podemos decir nosotros: bueno,
Estamos hablando de un profeta que tal vez nunca habíamos escuchado. Estamos hablando y tocando el tema de un profeta llamado Abdías. Y que Abdías fue un hombre llamado de Dios como profeta y nos está colocando dentro del contexto de que le está hablando a la visión que Dios le da acerca de Edom. ¿Quiénes son esos de Edom? Y entonces nosotros sabemos por el estudio de la Biblia que los edomitas eran la descendencia o eran el pueblo que había salido de Esaú. ¿Quién era Esaú? Esaú era el hijo de Isaac. Acuérdense que nació Esaú y nació Jacob. ¿Se acuerdan ustedes la historia de ese hombre que cambió su primogenitura por un plato de lentejas o por un guisado? Y que entonces su hermano Jacob, que su nombre significa engañador, usurpó esa primogenitura y esa bendición de su papá Isaac. Y entonces Esaú quiso matar a Jacob, pero Jacob peleó con el ángel su bendición, y entonces el ángel le cambió el nombre y le dijo: ya no te llamarás más Jacob, que significa engañador, sino que ahora te llamarás Israel, que significa bendición. Entonces Abdías, este profeta, está hablándole al pueblo de Edom, a los edomitas, aquellos que habían venido de la descendencia de Esaú. Y vemos claramente en Génesis 36:1, si usted me quiere acompañar, para que usted pueda ver cómo se conecta esta historia del libro de Abdías con Esaú, y se lo compruebo con la palabra, porque debemos ser de la palabra, debemos ir a la palabra, y que lo que se diga debe estar en el contexto y en el uso correcto de la palabra. No todo el que habla a través de la Biblia habla de Dios. Muchos usan la Biblia para hablar de ellos mismos o para hablar de sus propias pasiones, para sus propios apetitos y justificar todas sus malandanzas. Pero en Génesis capítulo 36, verso 1, nos habla claramente allí de los descendientes de Esaú. Y dice: estas son las generaciones de Esaú, el cual es ¿qué? Edom. Entonces usted se da cuenta que el pueblo de Edom, los edomitas, provienen precisamente de la generación de Esaú, esa generación que no tuvo importancia para con Dios, sino esa generación que prefirió llenar su apetito antes que las cosas de Dios. En pocas palabras, prefirieron las cosas que les producían satisfacción y placer y no el principio establecido de Dios. Los edomitas eran un pueblo que tenía riqueza y era un pueblo que tenía cierto poder, pero aquí Dios está levantando al profeta Abdías para que les diga y les hable a causa precisamente del pecado que se había levantado en ellos. ¿Y cuál era ese pecado dominante? Pues en el versículo 3 nosotros podemos darnos cuenta que el pecado de los edomitas es que ellos habían dejado que la soberbia estuviera en su corazón. Ellos habían sido engañados a causa de su propia soberbia. Entonces, puede parecernos un poquito extraño, pero este pueblo era un pueblo orgulloso y era un pueblo que se jactaba de su riqueza, que se jactaba de su poder económico, pero desafortunadamente tenían también una condición moral no muy buena delante de Dios. Entonces, nosotros hoy, yo quiero empezar una serie de sermones en donde hemos venido hablando del llamado de Moisés, identificándolo con el llamado que Jesús nos hace. Hemos venido hablando de lo que el Señor ha establecido sobre nuestra vida, y hoy quiero que empecemos a hablar sobre una serie de cosas que debemos identificar en nuestra vida. Estamos comenzando un nuevo año, estamos comenzando un nuevo tiempo, y es importante que podamos identificar las cosas que tal vez antes no hemos visto.
Porque si bien es cierto, hemos hecho unos propósitos, esos propósitos no se van a cumplir si usted no hace algo diferente. Usted no puede pensar que va a obtener diferentes resultados haciendo siempre lo mismo. Usted va a obtener resultados diferentes cuando usted hace definitivamente cosas diferentes. Amén. Si queremos tener una mejor salud, debemos cambiar de hábitos. Si queremos tener un cuerpo escultural como el mío, tenemos que esforzarnos. Yendo al gimnasio, haciendo crossfit, las pesas, etc. Si queremos nosotros tener un mejor conocimiento o otro trabajo, tenemos que esforzarnos a poder aprender otra disciplina o a aprender otro oficio para definitivamente poder tomar esas cosas que nosotros queremos o que necesitamos. No podemos pensar que las cosas van a pasar de una manera mágica, porque desafortunadamente nos han enseñado un Dios que no es el de la Biblia. Nos han enseñado que es un Dios mágico, en donde Dios por arte de magia va a obrar, sin usted sencillamente viviendo su vida como le parezca. Eso no es lo que dice la Biblia. Dios nos entregó a su Hijo unigénito, a Cristo, para que en Él tuviéramos redención y tuviésemos salvación. Y como lo decía el domingo pasado, la salvación fue gratis para nosotros, pero eso no quiere decir que no haya costado. Dios dio a su Hijo y pagó con la vida de su Hijo nuestra maldad. Nosotros recibimos esa gracia, pero sabemos que esa gracia tuvo un precio de obediencia, de entrega y de abnegación. Entonces, a partir de hoy, quiero hablarles de una serie de enemigos que tenemos nosotros para poder realmente hacer la voluntad de Dios. Entonces esta serie se llama Identificando a nuestros enemigos. ¿Cómo se llama? Identificando a nuestros enemigos. ¿Por qué necesitamos identificar a nuestros enemigos? Porque si sabemos quiénes son nuestros enemigos, vamos a estar más vigilantes, ¿verdad? Y hay personas que dicen, pero yo no hago mal a nadie, yo no tengo enemigos. Eso es lo que crees tú. Pero tú ya tienes, por el simple hecho de ser humano, ya tienes un enemigo. Se llama Satanás. Es un adversario que está buscando devorarte. Dice la Biblia, que anda como león rugiente, buscando a quien ¿qué? A quien devorar. Ya usted tiene un enemigo. Y de ahí para abajo puedo contarles otro. ¿Sabe cuál es el otro enemigo que usted tiene, que es bien fuerte y que es tropiezo para que usted pueda seguir a Dios? Usted mismo. Yo mismo. Somos los peores enemigos que podemos tener. Sí. Y hoy quiero hablarles del enemigo número uno, o del primer enemigo que identifico ahí. ¿Cuál cree usted que será? Según el versículo que hemos tomado. Lea el versículo 3 conmigo. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Abdías 1:3. ¿La qué? La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada. Y esa altísima morada hablaba precisamente de la posición que ellos tenían. ¿Y qué dice? ¿Qué dices en tu corazón? ¿Quién me derribará por tierra? Entonces, a partir de hoy, vamos a enfocarnos en conocer e identificar esos enemigos que se levantan contra nuestra propia vida. Porque aunque usted diga que no le hace mal a nadie, que no tiene enemigos, pues hoy ya le he demostrado por lo menos dos: Satanás y usted mismo. Entonces necesitamos identificar estos enemigos que quieren levantarse contra nuestra vida cristiana. Entonces, todo aquello que no nos permite agradar a Dios, todo aquello que nos aleja de Dios, todo aquello que nos aparta del Señor y que nos lleva al quebranto, que nos aleja del camino del Señor. Y ese primer enemigo, precisamente, es la soberbia. Y este es un enemigo que es bastante poderoso y es un enemigo que muchos de alguna forma ni siquiera identifican en su vida. ¿Por qué? Porque ese enemigo nos engaña y nos hace creer que nosotros definitivamente
somos mejores o somos superiores a los demás. Pero ¿qué tiene eso de malo? Si yo he estudiado, si yo tengo dinero, si yo trabajo de sol a sol y por eso yo tengo mi dinerito y mi sustento, no soy como aquel, no soy como el otro. Y fácilmente vamos tomando una posición soberbia en nuestra vida. Tan soberbios somos, y quiero demostrárselo, que nosotros ni siquiera, cuando estamos tan llenos de soberbia, ni siquiera contemplamos tener en cuenta a Dios. ¿Cómo así, pastor? Sí. Toda aquella persona que no tiene en cuenta a Dios y que no se remite a Él, su corazón está lleno de rebelión y de soberbia. Porque no necesita de ese Dios, sino puede hacerlo por sus propias fuerzas. Cuando usted toma un camino y no tiene en cuenta a Dios, automáticamente usted está poniéndose en una posición en donde usted dice que no necesita definitivamente la opinión de Dios. Porque usted puede resolver para su propia vida como a usted mismo quiere y le parece. Y el Señor dice, ok. Pero el problema es que cuando decidimos en nuestra propia prudencia, en nuestra propia inteligencia y en nuestra propia razón, entonces no podemos quejarnos del desenlace que esas decisiones por fuera de Dios nos llevan a nosotros. Pensamos nosotros de una manera bastante ignorante que podemos hacer tonto a Dios. Cuando pensamos que tomamos decisiones en lo oculto y en lo secreto, donde nadie nos ve, y pensamos que Dios no nos está mirando, hacemos cosas para nuestro apetito y para nuestra llenura y pensamos que Dios no se está dando cuenta. Pero eso es lo único que nos habla, simplemente es de la arrogancia y de la soberbia que hay en nuestro corazón. Entonces nos damos cuenta que uno de los peligros más grandes que tiene la soberbia y que tarde o temprano todo soberbio será quebrantado por parte de nuestro Dios. La palabra del Señor nos dice que antes de la caída están los ojos altivos y la soberbia, la arrogancia del corazón. Antes de que alguien se venga abajo, lo primero que se manifiesta es la arrogancia y la altivez, no solo de sus ojos, sino de su corazón. Si usted ve el versículo 4, el siguiente, ahí de Abdías, ¿dónde estamos? Quiero que me acompañen y lo leamos. Dice el versículo 4, si te remontares como el águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, ¿qué dice? De ahí te derribará Jehová. Aunque tengas tus planes, aunque te montes en tus cosas, aunque digas no necesito a nadie, esta es mi decisión, he cogido el cielo a 2 manos, Dios te dice que tan lejos y alto te pongas, de ahí Dios te va a derribar. ¿Puedes creerte? Como decimos nosotros, la Coca-Cola, 1,5 litros, tapa premiada, última del mundo, pero de ahí Dios también te va a sacar. Tus decisiones deben estar regidas por el Señor. Nosotros queremos lo bueno de Dios, pero ignorando al Dios de lo bueno. Y es difícil que podamos tener buenas cosas ignorando al Dios de lo bueno. Acuérdense que todo lo que está aquí en la tierra, la mayoría de cosas están llenas de apariencias. ¿Se acuerdan que hablábamos hace 8 días de eso? Es que es tan lindo, es tan bueno, es tan maravilloso. Es un príncipe, es un rey. Lo único que le falta es el Señor. Pues perdónenme, si le falta a Dios, le falta todo. Y si le falta a Dios, tú no esperes que te vaya a ir como la princesa del cuento. Te va a ir como una princesa así cenicienta. La que trapea, la que barre, la que hace, la que dice. Y si eres un hombre, te va a ir no como el príncipe. De pronto te va a ir como el sábado.
molestándote y buscándote como te mata. Porque nosotros tenemos que entender que los planes de Dios son planes de bienestar, son planes de bendición y no de maldición. Y en sus planes Dios quiere lo mejor para nosotros. Es como un buen papá o una buena mamá. Un buen papá y una buena mamá no quieren lo peor para sus hijos, a menos de que sean bien malos, ¿no? Pero dice la Biblia que aún nosotros siendo malos, debemos dar ¿qué? Buenas cosas a nuestros hijos. Que si nuestros hijos tienen hambre, no les damos una piedra, o que si tienen hambre no les damos un alacrán, ¿cierto? Entonces, el Señor nos habla claramente que es necesario que podamos identificar esa posición de soberbia dentro de nuestra vida. Pero primero definamos qué es soberbia. Soberbia, psicológicamente la podemos definir como el rasgo de la personalidad de las personas que los lleva a comportarse como si fuesen superiores, más valiosos o importantes que los demás, y por esa misma causa los desprecian. Entonces la soberbia es la idea de creer que más que los demás, aún nos creemos muchas veces más inteligentes que Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted tiene que tomar una decisión y no tiene en cuenta a Dios, usted está siendo soberbio. ¿Sabe por qué? Porque usted está despreciando el consejo de Dios. Y está diciendo, yo sé hacerlo mejor. Yo sé decidir qué es bueno para mí y yo sé tomar mis propias decisiones. Y el Señor dice, ok, go ahead. Toma tus buenas decisiones, abrázalas. Y cuando no sepas dónde meterlas, entonces ese día nos vemos. Dios sigue estando en el mismo lugar. El que no va a estar en el mismo lugar eres tú. Porque la situación te va a arrastrar, te va a lastimar y te va a doler. Hasta el punto que te acuerdes y digas, un día yo escuché de ese Dios. Y entonces en tu corazón tienes que volver a Él. ¿Cómo? Pues eso lo decides tú. Y eso lo decido yo. Entonces podemos decir que esta persona soberbia es aquella que tiene una mentira guardada en su cabeza y en su corazón, donde se cree superior a los demás, donde cree que vale más que los demás y que por eso tiene la capacidad de menospreciar a otros. Yo le hago una pregunta, ¿usted ha conocido personas soberbias? Y hago otra pregunta, ¿usted se ha visto al espejo? ¿Qué tan soberbia ha sido también con otros? Se lo va a apostar bien fácil. Usted va por Interstate, alguien llega y se le atraviesa con el carro. ¿Qué es lo primero que usted dice? Muchos parecen un pulpo, sacan los dedos, ¿cierto? O dice usted, eso es mucha vieja o viejo bruto, animal, irresponsable, es una bestia, ese no entiende. ¿Qué está diciendo usted ahí? Que usted es más que ese señor o señora, ¿no? Porque usted no es tan bestia, ni tan burro, ni tan nada de lo que le está diciendo al otro. Eso se llama soberbia. Cuando estamos dentro de la iglesia y pensamos que yo soy el hijito amado de Dios, porque eso también existe dentro de las comunidades cristianas. Y entonces se sienten importantes porque tienen un privilegio, porque hacen algo en la iglesia y miran a los demás de menos. ¿Sabe cómo se llama eso? Soberbia. O cuando llegan a una congregación y dicen, hermano, usted no se puede sentar ahí adelante porque esto es VIP, esto es para gente diferente. ¿Sabe cómo se llama eso? Soberbia. Pero bíblicamente, yo quiero decirles qué significa la soberbia. La soberbia o un soberbio en la Biblia significa aquella persona que está engañada. Eso es soberbia. Aquel que está engañado. ¿Por qué engañado? Porque tiene un concepto de sí mismo que no es verdad. No es superior, no es mejor, no está por encima de absolutamente nadie, ni vale más. ¿Cómo la ven? ¿Nos estamos viendo al espejo un poquito? No. Y hay gente que no le gusta verse mucho al espejo, porque
que nosotros identifiquemos claramente esto. ¿Cómo podemos nosotros reconocer a una persona soberbia? ¿O cómo puede usted reconocer fácilmente a una persona soberbia? Muy fácil. Lo primero que usted va a encontrar en una persona soberbia es que tiene un deseo desmedido de recibir halagos y de recibir alabanzas por los demás. Es aquella persona que llega fácilmente y, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y te saluda normal. Bien, normal. ¿Cómo vas? Bien, 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 bien. No, como si nada. Y yo, ¿tiene enfermo el dedo? No, no es el anillo que tengo. Hermoso, ¿verdad? Va con mis manos estilizadas. O aquella persona que necesita, yo he encontrado gente que hace algo y necesitan, sí, no, pero lo hice bien. Y uno dice, sí, está bien, gracias. Y vuelve a la media hora y, ¿te acuerdas que yo hice eso? O mejor aún, aquella persona que te hace un favor. Y es que yo te hice este favor aún a costa de tantas cosas. Y uno, ok, muchas gracias. Y vuelve a se lo encuentra y le dice, no, es que yo cuando hice ese favor. ¿Qué es eso? Gente que está buscando ¿qué? Reconocimiento, halagos. Usted va a encontrar a una persona soberbia fácilmente, porque es una persona que quiere llamar la atención y le gusta que lo halaguen, y le gusta que lo alaben. Otra cosa para identificar un soberbio: siempre hablan de sí mismos y de los logros alcanzados. ¿Está mal hablar de mí? No. ¿Está mal hablar de mis logros? No. Pero todo el tiempo. Por ejemplo, es que yo estoy aquí, yo hice, yo tengo, yo. O yo tengo mi troca, mire, mi carro, he sido con esfuerzo, mi dinerito, yo me he sacrificado. Ya es como esa posición de una falsa humildad, que todo el tiempo lo que está haciendo es simplemente alabándose a esa persona. A mí me da risa cuando yo me encuentro con gente que dice, yo soy bien humilde, pastor. Porque a veces asociamos humildad con pobreza. Y le voy a decir una cosa: no hay persona más arrogante y más soberbia que un pobre. ¿Cómo así, pastor? Sí. Porque el pobre, casi por lo general, no le gusta recibir ayuda de nadie. Y si la recibe, es bien mal agradecido. Y yo no estoy hablando de pobreza física, sino estoy hablando de pobreza, la peor de todas, espiritual. Hablaba hace 8 días que nosotros somos dependientes y que Dios nos creó para precisamente necesitar los unos de los otros. La persona que dice, yo no necesito nada, yo soy autosuficiente, esa persona es soberbia. Otra característica de una persona soberbia: tienen problemas para desarrollar relaciones de amistad. Hablan con mucha gente, pero son personas que no tienen amigos. ¿Saben por qué? Porque nadie está al estándar o a la altura de esa persona para tener amistad. Yo me hablo con mucha gente, pero no tengo amigos. Y así hay mucha gente que habla con muchos, pero no tiene amigos. Y la Biblia me dice que si yo quiero ser amigo, debo mostrarme amigo. Amén. Otro. Este es muy típico. No reconocen sus errores y no aceptan bien las críticas. Por ejemplo, una persona que está en el trabajo y alguien viene y le dice, mira, eso no se hace así, eso se hace de esta manera. ¿Cómo me va a decir usted a mí enseñar a su papá a ser hijos? ¿Cómo me va a enseñar usted a mí a decirme si yo llevo 24 horas aprendiendo a hacer esto y lo hago bien?
papás. Cuando los hijos les dicen, mamá, papá, te equivocaste. Yo, no, yo soy la mamá, yo soy el papá y nunca me equivoco. Eso es otra película, no es de aquí. Pero yo crecí así. Yo crecí con una mamá que nunca se equivocaba. Yo crecí con una mamá que me enseñó a no decir mentiras. Pero yo veía que yo crecí y me di cuenta que era la más mentirosa de todas. ¿Y sabe eso qué daño le causó a uno como hijo? Mucho. ¿Sabe por qué? Porque le están diciendo que no haga algo y hasta le ha costado a uno sangre tal vez. Y cuando uno se da cuenta que ellos son peores y lo hacen, ¿sabe qué siente uno de hijo? Que son unos hipócritas. Y eso duele y lastima más. Porque uno como hijo se siente defraudado. Se siente engañado y se siente maltratado por algo que ni ellos eran capaces de hacer. Es una conducta muy farisea. Los fariseos le ponían cargas espirituales a los demás que ni ellos mismos podían cumplir. Entonces, estas personas toman las críticas como ataque y siempre ponen excusas o culpan a otros de sus fallas. Nunca son responsables de sí mismos. Y esto sí que lo veo yo en la vida de pareja. Esposos, hablo con ustedes. Esposas, hablo con ustedes también. Cuando cometemos un error, ¿qué es lo primero que hacemos? Los hombres tenemos una táctica. Y es que para que no nos pregunten los muertos nos ponemos bravos. Es una forma de despistar al enemigo. Las mujeres, cuando han cometido un error y lo primero que hacen es que no lo quieren asumir, lo primero es que se vuelven tiernitas. Hola, ¿cómo estás? Hoy cociné para ti. Y entonces dicen, no, es que no estamos hablando de la cocina, queremos hablar de la situación que pasó. La segunda cosa que la mujer hace es, claro, como yo soy como cualquiera de esas vagabundas que está en la calle, y le cambia la película porque ella no va a ponerse en la situación que es. Porque somos expertos en justificarnos y en no aceptar nuestras responsabilidades. Entonces lo que hacemos es que distraemos al enemigo a que se le olvide. Y pensamos que esas críticas son ataques. Y si uno hace una crítica, hay críticas que son constructivas y otras que son destructivas, ¿no? Hay críticas destructivas que lo hacen para dañarte. Y eso por lo general lo hace mucha gente. Pero cuando hablamos de una crítica constructiva, o sea, una crítica que te va a edificar, que te va a hacer mejor, la persona lo toma como un ataque y como una agresión. Una persona soberbia es la que ya no necesita aprender nada porque todo se lo sabe. Una persona soberbia es aquella que no acepta opinión alguna. ¿Por qué? Porque ya él es palabra construida, libro cerrado, ya no hay nada que hacer. Otra cosa que encontramos en la gente soberbia, le cuesta pedir perdón. ¿Cómo nos vemos al espejo, no? Cada vez que nos vemos ya tenemos una pequita, nos vemos que ya tenemos algo aquí, porque nos estamos mirando a nosotros a la luz de la Escritura. Y hay gente que dice, pues si lo ofendí, perdóneme. Eso no es perdón. Es que no es si lo ofendí, sí lo ofendiste. Pero lo primero que tienes que reconocer es que ofendiste y que hiciste algo mal, para luego entonces sí pedir perdón. Pues si hice algo mal, pues perdón. Y esa no es una actitud de pedir perdón. Hay otra cosa, hay gente que dice que pide perdón pero no perdona. Esos que dicen perdono pero no olvido. ¿Aló, esposas? Era el 15 de agosto de 1977 cuando me dejaste con la comida servida y te fuiste. Estamos hablando de 40 años después. Porque
Porque lastimosamente ustedes las mujeres son histéricas e históricas. Yo tengo una situación en mi matrimonio a 5 días de casarme. Llevo 19 años. 19. Es una situación que me pasó en la luna de miel. Tuve una situación ahí difícil con doña Alicia, porque cuando uno se casa, todo está hermoso. Uno está lleno de ilusiones. Pero lo que uno no se aterriza es que Dios rápido le pincha esas ilusiones con un alfiler. Y entonces usted empieza a ver a esa persona realmente como ella es. Porque nadie se muestra como realmente es hasta que convive o no. ¿Qué me dicen ustedes? Las niñas, las señoras. Yo les decía hace 8 días que los colombianos llevábamos al mar o a la piscina a las mujeres para ver que no tuvieran nada artificiales, pero empezaran a derribar todo, que empezaran a desbaratarse, a desarmarse. Nosotros mostramos la mejor fachada de nosotros mismos, pero realmente conocemos a la persona cuando empezamos a ¿qué? A convivir. Entonces, con doña Alicia estábamos en plena luna de miel en Cartagena. Llevábamos 5 días y doña Alicia era la mujer más tierna, más dulce, más amorosa, cautivó mi corazón, me enamoró. Yo dije, qué mujer tan suavecita, tan especial, tan felposita. Yo decía, no, yo soy un huracán y ella es la calma. O sea, somos una combinación perfecta. Y estando en Cartagena, yo quería que nos quedáramos un día más. Entonces yo le dije, no importa, yo pago el hotel, pago todo lo que se necesite, nos quedamos en Cartagena. Y él dijo, no, pues yo quiero estar en Bogotá donde mis papás, y punto. Entonces yo le dije, no, pues quedémonos, ya estamos aquí, bla, bla, bla. El avión nos había dejado, recuerdo que esta vez el avión nos había dejado 2 veces. Yo le dije, esto puede ser hasta una señal. No vayamos. Yo vi cobarde porque los aviones no me gustan mucho. Entonces yo decía, quedémonos otro día más. Entonces doña Alicia, no, que no se quedaba. Y ella ya empezó a subirle, ya dejó de ser felposita, tiernita, suavecita y empezó a subir el tono de su actitud. Entonces hubo un momento que yo me frustré tanto que yo me enojé. ¿Y qué es lo primero que hacemos cuando nos enojamos? Somos tiernitos, felpositos, amorosos. No. Sacamos lo peor de nosotros. Entonces yo dije lo siguiente, mire lo que yo dije. Yo le di la espalda a ella. Ella no escucha nada, porque mi esposo usted le puede decir 20 veces lo mismo y dice, pero no te escuché. Pero ese día, mira cómo se ríe, ella está cogiendo, porque ese día yo dije, yo hablo duro, pero ese día hablé casi entre los dientes y dije lo siguiente, tanto tiempo me esperé yo para casarme y mire con quién me vengo a meter. Esa fue mi palabra. Y lo dije pasito. Cuando ella, así, le cuesta mucho con lo que se vino a meter. Pues ahora, óigame, le voy a decir una cosita. 19 años más tarde, pensando yo que ya fue algo superado. Por ahí de vez en cuando se enoja, les dice, pues ¿qué puede esperar si mire lo que usted escogió para casarse tanto que se espera? Y nos reímos y parece chistoso, pero ¿saben qué? Son situaciones que nos cuesta trabajo soltar. Nos cuesta trabajo perdonar. Y perdonar es realmente lento, dejarlo ir. Pero ustedes las mujeres son especiales en eso. Los hombres no nos acordamos muchas veces ni dónde estamos. Cuando le dicen a uno, y se acuerda, uno para no quedar mal dice, bueno, pero uno no sabe ni de qué le están hablando. Porque los hombres no somos tan clavados en las situaciones. Entonces una persona soberbia que le cuesta pedir perdón. La otra cosa, son intolerantes. No aceptan a las personas que opinen diferente a ellos. Una persona soberbia no acepta que opinen diferente. Mamá, papá, es que no me parece. ¡Cállate!
razones no les gustan, que son intolerantes, no aceptan a las personas que opinen diferente a ellos. Entonces, leyendo estas características, creo que hemos podido pensar o identificar muchas personas soberbias con las que nosotros diariamente nos relacionamos, ¿cierto? Yo creo que usted, mientras he mencionado cada una de ellas, usted ya le ha venido a la mente por lo menos dos de esas personas con las que usted trata todos los días. Pero yo les tengo noticias. Lo importante aquí no es reconocer la soberbia en otros. Lo importante es poder reconocer la soberbia en nosotros mismos. Salmo 19:13. Salmo 19:13. Estemos ahí. Dice la palabra del Señor: preserva también a tu siervo ¿de qué? De las soberbias. Oiga, y el siervo está diciendo que lo salve, que lo libre, que lo preserve ¿de qué? De las soberbias. Que no se enseñoreen de mí, o sea, que no me dominen. Entonces seré ¿qué? Íntegro, que es una persona íntegra. Una persona que piensa, habla y actúa de una forma coherente. O sea, lo que piensa, lo que habla y lo que hace es lo mismo. Entonces seré íntegro y estaré limpio ¿de qué? De gran rebelión. ¿Qué le dije yo que tenemos los seres humanos? Dos cosas: rebelión y soberbia. Entonces, ya teniendo claro e identificando la soberbia, no en los demás, sino en nosotros mismos, entonces, ¿cuáles serán las causas de la soberbia en nuestra vida? ¿Qué es lo que hace que nosotros seamos soberbios? ¿Qué es lo que hace que eso esté en nuestra vida? Definitivamente una persona puede volverse soberbia por muchas causas o por muchas razones en su vida. Pero yo quiero que reflexionemos en este día en aquellas que son más comunes en la mayoría de las personas. Entonces, una persona se vuelve soberbia por sus logros y metas alcanzadas. Usted va a ver que muchas personas son soberbias porque han alcanzado metas o porque han alcanzado logros importantes en su vida. Una persona puede llegar a volverse soberbia y arrogante por haber conseguido llegar muy lejos en la vida y ha obtenido logros que el común de las personas no han obtenido, que no han alcanzado o que no han llegado a ese lugar. Frecuentemente estas personas se sienten superiores a los demás porque tienen un grado de educación más alto, porque han alcanzado cosas que el regular de las personas no ha alcanzado, bien sea a nivel intelectual, a nivel material o aún siquiera pensando a nivel espiritual. Entonces estamos hablando de aquellas personas que piensan que porque alcanzaron una condición educativa un poco más alta que los demás, piensan que no está nadie a su nivel para juntarse con ellos. Y de eso sí sabemos los hispanohablantes, porque no hay cultura tal vez más difícil en ese aspecto que la nuestra. Pensamos que somos más porque hemos logrado un poco más que el otro. Y entonces ya vemos que esa persona no es digna de mí. Entonces nos llenamos de orgullo y nos llenamos de ese sentimiento de superioridad ante los demás. Y precisamente es necesario que nosotros podamos reconocer lo que tenemos y lo que somos y hasta dónde hemos llegado, pero sabiendo que no es por nuestra propia fuerza, sino definitivamente es porque Dios ha permitido que usted tenga lo que tiene, o que usted haya podido estudiar lo que estudió, o que usted haya podido llegar al nivel que usted haya llegado. Lastimosamente, en nuestros contextos religiosos vemos mucha gente soberbia por una posición, por ejemplo, que tienen. Vemos a hombres mal llamados pastores que creen que son mejores simplemente porque están
tienen que ser una evidencia y un ejemplo para sus demás hermanos. Y la misma Biblia dice que el que quiera ser más grande entre vosotros sea el que ¿qué? El que sirva. Yo conozco lugares en donde la gente no puede hablarse con el pastor y tiene que pedirle citas y tiene citas por un año adelante. Pues cuando usted quiere hablar con su pastor esta semana y lo atiende en un año, yo creo que a usted ya se le quitaron las ganas de hablar y creo que hasta lo que iba a hablar ya se le olvidó. ¿No? Hay personas que sirven al Señor y dicen, hermano, ustedes allá y yo. Y eso no es la posición que Jesús hizo. O hay iglesias que dicen, yo no quiero pobres, yo quiero todos de cierto nivel, porque esos son los que dan el dinero. Pobres, dijo Jesús que los iban a tener toda la vida, pero a mí no me van a tener aquí siempre. Así hay personas. En Colombia hay muchos pastores que son así. En México hay muchos pastores que son así. En el Valle de Texas hay muchos pastores que son así. Y a lo largo y ancho de los Estados Unidos hay muchos pastores que son así. Entonces pensamos que porque tenemos un logro físico, educacional o espiritual, pensamos entonces que somos más que los demás. Entonces la causa de esa soberbia, ¿cuál es? Los logros que se alcanzaron. O cuando usted vino de su país y no tenía nada y aquí agarró 2 pesos y piensa que usted es Dios para todo el mundo. Esa es otra forma de soberbia, por lo que usted alcanzó. Cuando lo que usted ha tenido y ha vivido y alcanzado simplemente es por la gracia de Dios, no es por nada más. Amén. Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Por Él, con Él y para Él. Romanos 11:36. Debemos entender que para Él son todas las cosas, a Él es la gloria por los siglos de los siglos, porque son de Él, porque son por Él y porque son ¿qué? Para Él. El problema es que como usted es tan soberbio, usted vive para usted mismo, entonces usted todas las cosas que hace no son por Él, no son para Él, ni son porque son de Él, sino son suyas, y cuando son suyas, entonces usted se hace sentir. Enemigo número 1, soberbia. Segunda de Corintios 10:17. Dice la palabra de Dios que si alguien tiene de qué gloriarse, alguien tiene de qué enorgullecerse, alguien tiene de qué mostrarse, entonces que se gloríe ¿de quién? Del Señor. Mas el que se gloría, gloríese en quién? En Dios. Entonces una de las causas para ser soberbio, ¿cuál es? Logros y metas alcanzadas. Segunda causa. Una persona se vuelve soberbia por lo difícil que ha sido su vida, por lo que le ha costado tener lo que tiene. Es que usted no sabe lo que me ha tocado sufrir, usted no sabe lo que me ha tocado vivir y pasar. Lastimosamente, una persona que ha pasado por momentos muy difíciles en su vida y le ha costado mucho llegar a donde ha llegado, por el menosprecio, por su condición socioeconómica, por pobreza, muchas veces se llena de soberbia porque considera que las demás personas son débiles, que no han sufrido lo que ella o él han sufrido. Y entonces no comprende que cada vida es una historia diferente, que cada vida es una historia aparte. Si tú te tocó difícil y Dios mío y tremendo, gloria a Dios por eso, porque eso era lo que tú necesitabas. Pero hay personas que no les ha tocado la vida tan difícil y gloria a Dios por eso, porque también no les tocaba. Yo tengo un caso muy cercano, dice de mi hijo. Yo a mi hijo un día llegué y le dije, yo a los 7 años empecé a trabajar y a llevar ayuda a mi casa. Y entonces me tocaba trabajar, estudiar y hacer otra serie de cosas. Mi hijo me escuchó. Cuando me terminó de escuchar me dice, papi, de verdad que te felicito, qué bueno que te has tocado así, pero esa es tu historia, no la mía. A mí no me tocó vivir eso. Y cuando él me dijo eso, yo dije, no, sí, oiga, sí es verdad. Esa es mi historia, fue la que me tocó vivir a mí, pero a él
Y no le tocó simplemente porque Dios así lo quiso, porque me puso por su papá, le puso su mamá, y eso lo ha guardado de haber podido llevar una vida más difícil. ¿Qué quiero decirle con esto? Usted ha tenido la vida que Dios ha permitido que usted tenga o que usted necesita. Y eso no lo hace a usted más héroe o menos héroe que el otro. Y eso no le sirve a usted como una condición para descalificar al otro o para decirles que tú no entiendes, tú no sabes, tú eres débil, tú eres. Y eso, créanme, que yo lo entendí en mi vida porque yo tenía una posición de soberbia tan grande en eso, porque a mí me tocó muy difícil en la vida. Y cuando a uno le ha tocado difícil en la vida, entonces uno se endurece. Y cuando uno ve personas que se quejan por otra serie de cosas, uno dice, este no sabe qué es sufrir, ¿cierto? ¿Sabe qué es eso? Soberbia. Porque lo que para el otro es un sufrimiento, de pronto para usted no, pero para el otro sí. ¿Y qué es lo que el Señor nos dice que debemos hacer? Tener compasión y misericordia. No. Cada uno de nosotros tuvo la terapia que necesitaba para llegar hasta aquí. Amén. Es necesario acercarnos al Señor para que Él pueda sanar esas heridas de nuestro corazón. Jeremías capítulo 30, verso 17. Mire lo que dice Dios al profeta Jeremías, y se lo dice para enfocárselo y entregárselo para Israel. Ya voy a terminar. Me quedan 8 minutos. Y dice, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión de la que nadie ¿qué? Se acuerda. Entonces una persona puede ser soberbia por los logros que alcanza, o puede ser soberbia porque su vida ha sido difícil y le ha costado tener todo lo que tiene. Otra causa de ser soberbia. ¿Por qué la gente es soberbia? Una persona se vuelve soberbia y arrogante, y mire esto porque esto es lo de la mayoría, por su baja autoestima y su poca seguridad. Yo he encontrado casos aquí en donde pues, nosotros como hispanos somos un poquito más desordenados, ¿no?, que los americanos, y en eso tenemos que ser honestos. Entonces hay gente que va a pedir despensas para que le ayuden por la comida, y entonces un americano le dice, por favor, fórmese. ¿Me está diciendo a mí? ¿Usted es racista porque yo soy hispano? ¿Por eso me lo está diciendo? Eso es baja autoestima, y eso simplemente es inseguridad. Porque la persona lo que le está diciendo es, haga la fila. Pero por lo general nosotros estamos viendo muchas veces discriminación donde no la hay. Amén. Entonces una persona se vuelve soberbia y arrogante por su inseguridad y su baja autoestima. La soberbia nos hace rechazar a otros que puedan cambiar antes de que esos otros nos rechacen. Entonces, cuando yo tengo una baja autoestima y tengo un bajo concepto de mí mismo y tengo inseguridad, entonces yo no le hablo a nadie y no le digo nada a nadie porque yo soy primero, doy el primer golpe, porque el que da el primer golpe, ¿qué? Golpea 2 veces. Entonces, ¿qué hace usted? No dice nada, ni se monta en nada para que no lo vayan a ¿qué? A rechazar o a lastimar. Es una forma de prevenir que las personas te hagan daño. Y esto se ve mucho dentro de las relaciones matrimoniales. Muchas veces no hay una entrega total precisamente por miedo a ser lastimado o lastimada. Y entonces lo que hacemos es que colocamos una ¿qué? Barrera. Y a veces somos 2 perfectos desconocidos ocupando una misma casa, pero sin ningún vínculo más que convivir en un espacio juntos. Entonces es decir que la soberbia se vuelve un mecanismo de defensa para nuestra vida. Se vuelve un mecanismo que usamos para que no nos vayan a lastimar. Porque preferimos rechazar a los demás y hacerlos sentir menospreciados, a ser nosotros los que nos lleguemos a sentir rechazados por otros. Entonces mantenemos esa posición. Tenemos que comprender que la mejor forma para vencer lo malo y la mejor forma para que alguien que hizo tal vez algo no bueno con nosotros es nosotros precisamente mostrando quién realmente somos y manifestando el amor de Dios. No repitiendo la historia de rechazo y menosprecio que tal vez nosotros tuvimos en nuestra vida.
El Señor quiere sanar nuestro corazón. Y hay personas que no han podido ser sanadas porque no han superado su historia. Porque son víctimas, tal vez, de baja autoestima, de rechazo, de menosprecio, y eso influyó en su construcción personal. Romanos 12:21 dice que nosotros no seamos vencidos por lo malo, sino que nosotros venzamos con el bien el mal. Me quedan 3 minutos. Entonces hemos visto las causas, hemos visto qué es la soberbia, cuáles son las características de una persona soberbia y cuáles son las causas de esa soberbia. No sé si usted se ha podido ver al espejo en esta tarde, pero quiero decirles como tercer punto, ¿cómo podemos vencer la soberbia? Acuérdense que empezamos a hablar que vamos a identificar los enemigos que tenemos nosotros, y el primer enemigo que tenemos se llama ¿cómo? Soberbia. ¿Cómo podemos vencer la soberbia entonces en nuestra vida? De una manera muy fácil. Dirá usted, fácil para usted, pero de pronto para mí no tanto. Y podemos nosotros vencer la soberbia aplicando en nuestra vida la fórmula de Dios para la restauración en la vida de sus hijos. ¿Sabe esa fórmula de qué se compone? De 2 cosas. Dígalo conmigo, 2 cosas. Esas 2 cosas son, dígalo conmigo, número 1, arrepentimiento. Dígalo duro, arrepentimiento. Y lo segundo, conversión. Conversión. Hechos capítulo 3, verso 19. Vamos rápidamente allí. Hechos 3, 19. Y aquí nosotros vemos el discurso de Pedro ante el pórtico de Salomón, pero algo que vemos en el versículo 10, veamos el 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Versículo 19 es donde yo quiero que le ponga a usted énfasis. Así que, ¿qué? ¿Cómo? Pero dígalo sin pena. ¿Cómo? Arrepentidos. ¿Y qué? Para que sean, ¿qué? Borrados vuestros pecados. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de ¿qué? De refrigerio. ¿Has identificado soberbia en tu vida? Pues hoy la invitación es arrepiéntete y conviértete de esa mala posición y de ese enemigo que has tenido viviendo tal vez contigo toda tu vida. Y que hoy podamos delante de Dios venir a su presencia para que vengan en nuestra vida tiempos de ¿qué? De refrigerio, tiempos de descanso, tiempos de paz, tiempos de sanidad, tiempos de alivio. Por eso hoy empezamos el servicio cantando la canción de Soy Sano. Porque Dios es el único que puede sanarnos de la soberbia y de la arrogancia de nuestro corazón. Entonces, para poder vencer a ese enemigo, primeramente lo tenemos que reconocer en nuestra vida. Lo segundo es que debemos arrepentirnos de todo corazón. Y lo tercero, convertirnos de ese mal camino y de esa obra de nuestra carne. Amén. Solo eso. No necesitas hacer nada más. Lo primero que necesitamos hacer es ¿qué? Reconocerlo. Si lo podemos reconocer, lo podemos ver, ya tenemos el 50% ganado. Porque ya no estamos ciegos. Nos arrepentimos y nos convertimos de esa situación, entendiendo que todos somos iguales delante del Señor.
entendiendo que si tienes mucho, tienes poco, que si sabes mucho, no sabes nada, que si eres grande o pequeño, gordito, flaquito, blanquito, morenito, somos iguales delante de Dios. Entendiendo que mi esposo, mi esposa son mi prójimo, mi próximo, el que el Señor me invita a que lo ame como me amo a mí mismo. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas veces no podemos dar de lo que no tenemos. No podemos amar a otros si ni siquiera nos amamos a nosotros mismos, simplemente porque no nos hemos sentido amados. Y no estoy hablando del amor de un hombre o de una mujer, el amor eros, que es el amor sexual. Yo no estoy hablando del amor fraterno, que es el amor de familia. Sino estoy hablando del amor ágape o agapao, el amor de Dios, que es el que nos une a todos nosotros y nos permite ver con misericordia y con consideración al otro. ¿Amén? Así es que lo invito a que se ponga sobre sus pies. Usted que está ahí en casa, vamos ahora. Estírese, encójase, medite, piense y que juntos podamos venir hoy delante de Dios reconociéndolo. Hay hijos que son soberbios con sus padres, hay padres que son soberbios con sus hijos, hay esposos que son soberbios con sus esposas, hay esposas que son soberbias con sus esposos, hay hermanos que son soberbios con sus hermanas, hermanas con sus hermanos, etcétera, etcétera. Padres soberbios con sus hijos, hijos soberbios con sus padres. Pero ¿qué puede hacer un día? Y que podamos venir delante del Señor y podamos identificar, reconocer y arrepentirnos de todo corazón de esta obra de la carne que nos distancia de los demás, pero que sobre todo nos distancia de Dios. Si hoy es un día en donde tú reconoces que te has comportado de una manera soberbia con tu pareja, es un buen tiempo para reconocerlo. Si te has comportado soberbiamente con tus compañeros de trabajo, a partir de hoy es un buen tiempo de reconocerlo. Si te has comportado soberbiamente con tus padres o tus padres se han comportado soberbiamente contigo, es un buen tiempo de reconocerlo y que hoy podamos venir delante del Señor, reconociendo y diciendo: Padre, venimos delante de ti. Reconocemos, Señor, nuestras posiciones delante de tu presencia. Te pedimos en el nombre de Jesús, Dios, que tú seas propicio a cada uno de nosotros. Reconocemos, Señor, que tal vez hoy con lo expuesto en tu palabra nos hemos sentido identificados, tal vez con los edomitas, que ellos por sus grandes riquezas o su gran posición se habían ensoberbecido y se habían puesto altivos y orgullosos en su corazón. Hoy venimos delante de tu presencia sabiendo que tú eres el Dios creador y que tú eres quien hace esa obra nueva en cada uno de nosotros. Espíritu Santo, tú eres el que nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Yo he predicado la palabra, pero tu trabajo es traer la convicción a cada corazón y a cada vida. Y hoy, Señor, venimos delante de ti, reconociendo nuestra posición delante de tu presencia. Reconociendo, Señor, que hemos sido soberbios, que hemos sido altivos, que hemos estado, Señor, muchas veces en condiciones que no son correctas, que nos hemos justificado, Señor, con nuestras propias situaciones, que nos hemos justificado con nuestra vida y con nuestras acciones, y hemos querido, Señor, botarle la responsabilidad al otro. Hoy reconocemos, Señor, nuestra soberbia al momento de no tenerte en cuenta a ti, nuestra soberbia al no reconocerte en nuestros caminos, nuestra soberbia al no tenerte en cuenta en nuestras vidas, Señor. Que podamos entender, Señor, que si somos la iglesia del Señor y somos sus hijos, es inexcusable el no congregarnos, es inexcusable el no tener una relación contigo. Hoy te pedimos perdón, Señor. Hoy le invito a que usted pueda pedirle perdón y
Señor, perdóname, perdóname, Dios eterno, porque he sido soberbio, porque he sido soberbia, Señor. Perdona mi vida hoy. Yo reconozco, Señor, que me he comportado de la peor forma, pero necesito que tu palabra se enraíce en mi corazón. Hoy puedo reconocer, Señor, mis actitudes delante de ti. Hoy puedo reconocer mis situaciones delante de ti, Señor. Hoy puedo reconocer que muchas veces por mi baja autoestima o por las dificultades que he tenido en la vida o por los logros que he alcanzado o por las situaciones que he tenido que enfrentar, Señor, he estado con una posición soberbia. Tal vez mi misma inseguridad me lleva a tener una posición soberbia, Dios, pero hoy yo reconozco que necesito, Señor, ser perdonado. Yo te pido perdón, Señor, por mi soberbia al no tenerte en cuenta, por mi soberbia al no tener una relación contigo, por mi soberbia por no contar contigo, Señor. Te pido perdón, Dios, por la soberbia que he tenido para con otros, Dios. Te pido que tú cambies y transformes mi corazón. Cámbiame, Señor, necesito de ti. Haz una obra nueva en mi vida, Señor. Haz una obra nueva en mi vida, Padre. Yo te pido que tú bendigas a cada persona que está aquí en el auditorio, Señor. Que bendigas a cada familia aquí representada, Señor. Y a los que no están, Gran, Martín, Alba, alcánzalos, Dios, por el poder de tu gracia. Y te pedimos, Dios eterno, bendice la vida de Esther, la vida de Alejandra, Señor. Sé tú propicio, Dios, de manera especial conforme a tu plan y propósito eterno. Y que podamos reconocer, Dios, que hemos sido llamados como agentes de paz, como agentes, Señor, de transformación y no como agentes de destrucción. Ayúdanos, Dios eterno, a poder crecer en ti, a poder vivir sujetos a tu palabra y a tu presencia, porque es allí donde nuestro carácter va siendo forjado y tu palabra se va haciendo vida en nosotros. Hoy te bendecimos y te glorificamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te pido, Señor, que en esta semana tú nos guardes y nos cuides. Que tú, Señor, si es tu voluntad el regalarnos la vida, el próximo miércoles podamos encontrarnos aquí para orar y clamar. El próximo viernes en nuestro estudio bíblico y el próximo domingo, Señor, que podamos encontrarnos de manera especial para nuevamente reunirnos e identificar otro de los enemigos que se levantan en nuestra contra. Sabemos, Dios eterno, que tú eres un Dios bueno y que tienes cuidado de nosotros y que nos estableces en tu palabra de verdad. Ayúdanos, edifícanos, consuélanos, exhórtanos, y que en esta semana no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos oidores y hacedores de tu palabra. Yo te pido que tú bendigas, Señor, los bebés que están en el vientre de Jenny, Señor, y el bebé que está en el vientre de Laura, Señor. Los dos están programados para nacer en abril, Señor. Ese va a ser mi regalo de cumpleaños, 11 de abril cumplo yo. Señor, que tú a estos dos bebés los guardes, los cuides, Señor. Así como tu palabra dice a David que el embrión de él lo vieron tus ojos han visto el embrión que hay en la vida de Jennifer y de Oscar, en la vida de Laura y su esposo, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús que tú pongas tu mano, los guardes y los cuides, conforme a tu soberana voluntad, Señor. Bendícenos y ayúdanos en esta tarde y que juntos podamos hoy, Señor, darte la gloria y la honra. Bendice a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales y que puedan entender que si están cerca de la ciudad de Omaha, Nebraska, puedan venir con nosotros. Estamos en el 11244 Brown Street de la ciudad de Omaha. La verdad, mi vida es una familia fácil de encontrar, pero difícil de olvidar. ¿Y qué tal si cerramos con un canto? Vamos a cantar